Muchas gracias, profesora, por la invitación. Gracias a todos los que están asistiendo. Mi nombre es Arnulfo Rojas y realicé mi doctorado en el laboratorio de la doctora Díaz después de haber trabajado en el proyecto eh, de conversión de biomasa de macroalgas a combustibles. Recibí la invitación y la profesora sabe que con mucho gusto siempre voy a estar ahí atendiéndola. ¿La pantalla ya se está compartiendo? Sí. Sí, se escucha. Perfecto. Pues vamos a entrar sin más preámbulos. Es hablar un poco de licuefacción hidrotérmica de biomasa de macroalgas. Y entonces, para poder hablar de esto, pues vamos a ponerlo un poco en contexto. La licuefacción hidrotérmica es o hace parte de las técnicas de conversión termoquímica. Y para ponerle en contexto, pues, siempre hablo de sus otras dos primas hermanas. No para mostrar que es mejor que las demás, sino porque cada técnica responde a unas necesidades siempre de tanto de investigación como de la materia prima de la que se dispone. Entonces, empiezo siempre con gasificación, que es tal vez la más conocida, porque su nombre lo indica, ¿cierto? A temperaturas medianas de cerca de 300 grados ocurre el paso o la descomposición de los materiales a su estado gaseoso y después a la formación de gas de síntesis, específicamente hidrógeno y monóxido de carbono. Posteriormente, pues, ocurre una reforma empleando catalizadores y siguiendo las reacciones de la síntesis de Fischer-Tropsch, pues podemos obtener hidrocarburos, ¿cierto? Los componentes alifáticos que se están buscando cuando se utiliza esto como un medio para producir energía. ¿Cuáles son los problemas que aparecen con la gasificación cuando queremos generar biocombustibles? Pues la primera es que la gasificación necesita siempre un paso previo en el que hay que secar las biomasas, lo cual conlleva un problema cuando estamos pensando en obtener energía del biocombustible final, ya que habría que pues, gastar mucha de esa energía en este proceso de secado. Y la segunda, que para poder llevar a cabo los procesos de Fischer-Tropsch, pues es necesario el uso de catalizadores que rápidamente se van a envenenar por efecto de alquitranes que aparecen como subproductos de la formación del biocrudo. Entonces, para el uso que se le quiere dar de conversión de biomasas, específicamente de macroalgas, pues queda descartado. La siguiente técnica, que es la pirólisis, también me va a producir biocombustibles, en este caso directamente líquidos. Es necesario que la muestra también esté parcialmente seca, no tanto como en la gasificación, y necesita temperaturas muy elevadas, del orden de los 500 grados. Entonces, nuevamente, en términos de equipo, nos ponen problemas. Y finalmente aparece la licuefacción hidrotérmica, en donde es un proceso que sí emplea agua, que requiere que la biomasa esté en agua para poder transformar esta nueva materia prima en combustibles. Se necesitan temperaturas y presiones medianas, diríamos, del orden de los 300 grados centígrados en temperatura y 2000 libras de presión para poder llevar a cabo el proceso. A la izquierda aparece un reactor típico para investigación en conversión térmica. Es un reactor agitado, pueden observar, este es pequeño, tiene una capacidad de 300 mililitros, una mufla o un horno que está conectado a un centro de control que nos permite una reacción rápida, una respuesta rápida en aumentos de temperatura. Tiene agitación también, así que este que está aquí particularmente, que es el que está en el laboratorio de la doctora, aguanta hasta 3000, o resiste hasta 3000 libras de presión y da una agitación constante de hasta 1000 revoluciones por minuto. No es que se necesite, bueno, pero pues se podría configurar para que llegue hasta allá. Mencioné, es un proceso en el que está en agua la biomasa, por lo tanto no necesita disolventes adicionales.
Y acá es donde generalmente surge la pregunta, pero si lo que voy a producir son biocombustibles, material orgánico, ¿cómo es que no necesito un disolvente adicional si lo único que está es en agua? Y pues el sentido común y pues no tan común nos dice de inmediato que va a ser muy difícil poder, o que no se van a disolver estos materiales en esa agua. Y aquí es donde aparece la respuesta. Que esa presión elevada, esa temperatura elevada, lleva al agua a un estado subcrítico, en donde ella tiene tanta energía que ahora puede actuar tanto como reactivo como catalizador. Entonces voy a hablar un poco de esta parte de agua subcrítica que es en sí la esencia de la técnica, lo que hace que la técnica en realidad funcione en la siguiente diapositiva. Mediante esta técnica se pueden obtener biocrudos con altas densidades energéticas de entre 30 y 40 megajulios por kilogramo, que está bastante elevado cuando consideramos el petróleo que se encuentra en los 42 megajulios por kilogramo. Produce algunos subproductos, entre esos un material sólido o un residuo carbonáceo, en donde presenta también oportunidades de investigación. Allí se puede encontrar más energía si se necesitara y materiales que servirían como nutrientes que estaban anteriormente en el aire. Puede alcanzar rendimientos de entre el 15 y el 52% de biocombustibles, por supuesto, ajustando el tipo de materia prima que se está utilizando. Los mayores rendimientos se obtienen generalmente con el uso de microalgas, un poco menos con el uso de macroalgas, que es con lo que yo trabajé. Entonces hablé de que necesita agua subcrítica y para poder entenderlo un poco, pues, traigo este diagrama, el diagrama que todos conocemos de fases del agua, específicamente para llegar al punto crítico del agua. Si observamos, pues, dije que era agua subcrítica para ponerle el contexto, pues vamos subiendo por la línea de evaporación y encontramos este punto rojo, que es el punto crítico del agua. Más o menos en 374 grados centígrados y 22 megapascales de presión, que de nuevo para mayor entendimiento, pues cerca de 3.200 libras de presión. ¿Qué ocurre después de este punto rojo que está acá? El agua alcanza su estado supercrítico. ¿Y qué ocurre allí? Pues los puentes de hidrógeno se vuelven virtualmente nulos y el agua en esta parte empieza a adoptar propiedades de ambos estados. Ya no es un gas, ya no es un líquido. Ahora, se puede difundir como lo hacen los gases, es decir, que va a ocupar de inmediato todo el volumen, todo el espacio que se le esté proveyendo, pero también va a poder solvatar las muestras como lo haría un líquido. Entonces es altamente energética. La cuestión es que esto empieza a promover tipos de reacciones que no queremos porque nuestro objetivo es un biocombustible que esté líquido. Y el fluido supercrítico tiende a generar más gases que líquidos. Entonces, de este punto crítico que estoy señalando, la región óptima para producir biocombustibles líquidos va a ser esta que está acá en azul claro, que se llama la zona de licuefacción. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Por favor. Sí. Entiendo que es para el uso del laboratorio, Sí. así que tratamos de resolver Sí. todas las dudas. Ok, pues para ponerlo un poco más explicado, acá está el mismo diagrama y estoy marcando 3 puntos. Uno en la región supercrítica, uno en la zona de licuefacción y uno en la zona de temperatura normal. Entonces, en temperatura normal estoy poniendo agua a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, 0.1 megapascales. Para la región subcrítica, acá hay 2 opciones, entre 250 y 350 grados y entre 5 y 25 megapascales. Y agua supercrítica, por encima de los 374 que hablamos, que se supera el punto crítico del agua. Y lo primero que vamos a ver es este cambio drástico en densidad. ¿De acuerdo? Ahora, importante acá
ver los cambios de la constante dieléctrica del agua, que van a dar respuesta a por qué no necesito nada más aparte de agua. Si miran la constante dieléctrica del agua normal, 78.5 faradios sobre metro. Y cuando vemos lo que empieza a pasar, cuando aumento la temperatura y aumento la presión, es que esa constante dieléctrica empieza a disminuir. Disminuye, disminuye, disminuye. De tal manera que ahora todos los compuestos no polares se van a poder disolver en esa agua, mientras esté subcrítica o supercrítica, porque para ambos pues, disminuye la constante dieléctrica. Y la diferencia va a aparecer ya entre el agua subcrítica y la supercrítica en el producto iónico de esa agua, aquí expresado en términos de pK. Entonces, si observan para el agua subcrítica, el producto iónico está aumentando. Recuerden, está en pK, así que pues aparece un número menor. Está aumentando. Y cuando tengo un producto iónico elevado, pues las reacciones que van a dominar en este ambiente son las iónicas. Es decir, las que me van a ayudar a producir líquidos sobre gases. Lo que ocurre con el agua supercrítica es que el producto iónico disminuye demasiado y ahora van a dominarse las reacciones radicalarias, es decir, todas aquellas que me van a generar gases preferencialmente sobre los líquidos. Entonces, por esto es que quiero el agua subcrítica. Suficiente energía me va a ayudar a disolver estos componentes y me va a dar la energía necesaria para ayudar a que ocurran las reacciones. Entonces, no necesito un disolvente adicional, no necesito un catalizador adicional. Esto es lo que quiero que ocurra en el reactor. Que los componentes de la materia prima puedan pasar por este proceso de temperatura y presión elevada para que ocurra una reforma y me aparezcan los productos que deseo. Ahora, hay que tener en cuenta que hay una competencia marcada entre los procesos que están ocurriendo dentro de ese reactor. Se observan, a medida que va observando la temperatura, los procesos que van a predominar hasta 220 grados son los de hidrólisis, es decir, descomposición de toda esta materia prima. Entre 220 y 375 aproximadamente voy a tener competencia entre hidrólisis y la repolimerización de esos componentes. Dentro de estos, la zona de licuefacción, la que es apropiada para que se produzcan líquidos o biocombustibles líquidos, va a aparecer entre 250 y 370 grados. Por encima de esto, pues ya expliqué que si el agua se vuelve supercrítica, pues se va a producir o van a predominar las reacciones radicalarias y lo que vamos a tener es mayor producción de gases, que no es el objetivo de esta investigación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que dice la literatura que va a ocurrir? Pues estamos hablando de cientos de reacciones que están ocurriendo simultáneamente porque tengo demasiados componentes diferentes dentro de una macroalga. Estos son resultados, o lo que nos muestran investigaciones, en donde se hace licuefacción hidrotérmica de muestras homogéneas. Entonces, o solamente haciendo licuefacción hidrotérmica de aminoácidos, o de triglicéridos, o de un tipo de glucosa. En este caso, se escoge una muestra de serina como un aminoácido modelo. Después de que se hace licuefacción hidrotérmica, se observa lo que empieza a ocurrir. Empiezan a aparecer estos ciclos que son nitrogenados y empiezo a observar la aparición de pirroles, indoles y en algunos casos, que esta sería la parte buena, pues componentes con mayor densidad energética, cadenas alifáticas largas, en donde voy a poder pensar que tiene un uso energético. En el caso de los triglicéridos, acá está la trioleína. Pues, por supuesto, lo que voy a encontrar después de su hidrólisis es el ácido acético, el glicerol y las cadenas de ácidos grasos. En este caso, pues, el ácido oleico. Y si hubiera una descarboxilación, pues voy a encontrar ya una cadena alifática del octadecano. En el caso de glucosa, solo glucosa, pues observo cómo después de la
del HTL, déjenme seguirlo abreviando así, para liquefacción hidrotérmica, pues voy a obtener todos los fenoles y derivados de benceno que me aparecen en las reacciones. Entonces, benceno, fenoles, los que me están mostrando acá. De nuevo, esto de una manera muy pura. ¿Cómo funciona la técnica entonces en el laboratorio o a escala de laboratorio? Pues les presenté hace un momento cómo se ve el reactor de la página, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hay que hacer para que pueda ocurrir esta conversión? Pues lo primero es que necesitamos la muestra de alga que se va a escoger. Dije que debía estar en agua, debía estar eh, nada, en medio acuoso. Y lo que tenemos acá ya es la mezcla. Generalmente se hace entre el 10 y el 20% de alga en agua. Acá en este caso la alga está triturada para que sea más fácil que ocurran las reacciones. Aparece el reactor. Aquí ya se está cerrando. Por dentro está el recipiente o vessel en donde se encuentra almacenada el alga. Y lo primero que se va a hacer es remover los gases que me puedan estar causando efectos que no están o que no están proveniendo de lo que estoy queriendo, que es específicamente las reacciones entre el aire. Así que lo que hay que hacer es un proceso de purga para sacar todos estos gases que son externos. Para eso se pueden utilizar varios gases, ¿cierto? Helio es la fuente principal. Hay investigaciones en donde usan nitrógeno, otras en donde usan argón. El controlador que les mencioné, que va a hacer que esta mufla aumente la temperatura rápidamente. Una vez alcance la temperatura que le hemos dicho que alcance y la presión a la que ha llegado, la presión, hago un paréntesis, es un proceso, o el aumento en presión es un proceso autógeno, no es posible controlarlo adicionando gases después de que ha empezado. Así que si se como un jump start antes de iniciar las reacciones, pues se puede aumentar la presión de inicio con el gas de purga que les había mencionado. Pero después de que inicia la reacción, todo va a ser dependiente pues, de los productos gaseosos que se están formando durante el proceso. Por dentro, este reactor también tiene un loop que me sirve como de enfriamiento para cuando termina. Y una vez esto acaba, el tiempo que se le ha dado para que reaccione, pues van a observar que siempre queda una presión más elevada que con la que iniciamos, que son los productos gaseosos que se generaron, y se van a poder recuperar. Si es el objetivo, analizar los gases que están ahí. ¿Qué ocurre ahora? Pues el agua volvió. Ya todos los componentes orgánicos que se habían generado no van a estar, o sea, van a salir de esa fase. Voy a tratar de filtrar lo que sale de ahí, pero ya sé que en esta agua que está acá va a haber una parte mínima de los componentes orgánicos, ¿cierto? Va a haber algo por termodinámica, algo tiene que estar ahí, pero la gran mayoría no va a pasar. Se va a quedar dentro del mismo filtro que utilicé junto a cualquier residuo sólido que se haya generado. Y así es como se ve, como aparece en esta parte, el residuo sólido. Entonces es necesario para poder retirarlo de ahí, emplear algún disolvente para separar esta parte de los componentes orgánicos que quiero de la parte sólida. Y utilizo un disolvente orgánico. En este caso lo que se está mostrando es que se le puso diclorometano. Sigue pasando por acá en esta filtración al vacío para finalmente quedarme con un sólido y una fase líquida, pero que tiene en sí de separación y pues voy a poder hacer la separación, ¿cierto? Una extracción líquido-líquido, en donde voy a quedarme con la fase que está en diclorometano primero, y ya sé que ahí se están viniendo todos los componentes orgánicos, y después en la fase líquida, donde voy a tener pues, todos estos componentes más iónicos que se pudieron quedar.
Ahora, tengo esta fracción que está con diclorometano. El diclorometano es algo añadido, así que necesito retirarlo y lo voy a hacer con evaporación, un rotoevaporador, para que finalmente me rinda mis productos. Tengo la fase acuosa que me salió de esta parte superior, tengo la parte sólida que me quedó en el filtro y tengo el biocrudo que finalmente queda, se ve de esta manera que aparece en la última fotografía. Ahora, a partir de acá, pues puedo hacer todos los análisis que quiera. ¿Cuáles son esos análisis? Bueno, definitivamente quiero siempre saber cuál es el rendimiento de los productos que estoy obteniendo. Así que en el gas, que fue lo primero que saqué, puedo calcular el rendimiento y puedo inyectarlo directamente en un cromatógrafo de gases para hacer un análisis de qué es lo que hay allí. Claro, hay que jugar con las columnas y esto, ¿cierto? Porque los componentes que van a estar ahí, la mayoría son de cadena muy corta. Voy a tener el sólido, que también puedo calcularle el rendimiento de sólido que estoy teniendo, pero más importante que eso sería un análisis elemental que me permita ver cuál es la composición de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, porque hay fórmulas que me permiten con estos resultados determinar cuál sería la máxima capacidad calórica que tendrían esos componentes, como el máximo de energía que yo podría sacar si lo utilizara para ese fin. En la fase líquida, después de las extracciones, pues tengo una fase acuosa, puedo ver el rendimiento, no es tan importante calcular ese rendimiento, más importante sería hacer un cambio de fases y poderlo inyectar en el cromatógrafo para ver qué componentes se fueron ahí. Y lo mismo para la fase de el biocrudo. Rendimiento, acá sí es importante porque pues, lo que queremos es la mayor cantidad de biocrudo posible. Y análisis elemental, lo que les mencionaba, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Y cromatografía de gases. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí, sí, hay una pregunta, Arnulfo. En este Sí, caso, cuando yo tengo el biocrudo, ¿sí? sí, Para hacerle el análisis de GC, pues lo sí. necesito en gas. Tendría que disolver el biocrudo. En este caso, ¿qué tendría que hacer con él para poder hacer ese análisis de GC? Exacto. Como este biocrudo se encuentra, así como aparece acá, ¿cierto? Que ya le evaporé este disolvente. Pues lo que procedo a hacer es tomar una muestra de este biocrudo. Esta parte es un poco tediosa porque aunque esto lo que vamos a hacer es un análisis cualitativo, ¿cierto? Para ver qué es lo que hay, pues tratamos de hacerlo semi-cuantitativo, tratando de pesar la cantidad de crudo que estoy utilizando y disolviendo siempre a la misma cantidad con el disolvente orgánico que sea de su preferencia según lo que esté buscando en el GC. Puede disolverlo en diclorometano, puede disolverlo en acetona y lo que va a encontrar una vez lo inyecte en el GC, que cuando lo vaya a inyectar en el GC debe recordar que esto hay que hacerlo en el modo split, ¿cierto? Porque aunque lo disuelva mucho, este material está súper concentrado. Así que lo disuelve. Yo creo que lo disolvía a 1.5, creo que utilizaba 2 miligramos y 1.5 mililitros de un disolvente, del que fuera a utilizar. Porque cuando salga el cromatograma, usted va a querer como de manera semi-cuantitativa tratar de ver si un pico es más grande que otro, ¿cierto? Y eso solamente va a significar algo si usted sabe que lo que inyectó, pues fue lo mismo, fue la misma cantidad de biocrudo en cada uno de los análisis que hizo. ¿Qué ocurre? Yo utilizaba diclorometano porque era algo que se iba a volatilizar muy rápido, así que iba a ser lo primero que iba a salir del cromatógrafo. Si usted quisiera ver algo que sabe que sale al principio, que es bastante improbable, ¿cierto? Porque lo que sale al principio, pues generalmente ya se perdió en la rotoevaporación, si es que hubiera algo de verdad demasiado volátil.
pues se pierde en la rotoevaporación. Así que por eso es que yo lo hacía con diclorometano. Sabía que él salía al principio y me dejaba ver todo lo que estaba después de la corrida. Pero si usted quisiera tratar de explorar esa primera parte del cromatograma, pues lo que hace es que utiliza otro disolvente, ¿cierto? Algo que tenga un tiempo de retención más elevado para que lo deje ver esa primera parte. Pero contestando su pregunta específica, sí, hay que disolverlo y en modo split va para el cromatógrafo. ¿La Ok, contesté? gracias. Sí. Ah, va, vale. Pues estamos acá. Yo no sé si ustedes están viendo limpia toda mi pantalla o Sí, solamente la presentación, porque a mí me parece tapado un poco de este mapa con mi cara y la cara de algunos. Pues Se bueno, aparte. sí, ve está la completa pantalla. la presentación. O sea, la vemos Ah, ok. completa y a un lado derecho pues está tu Ah, ok. imagen. Perfecto. Pues esto sería más o menos como se vería un mapa trazando como las rutas de lo que son las reacciones que están ocurriendo en el reactor. Esto salió principalmente de los estudios que se hicieron con ulva fasciata. Hay algo también de sargazo. Este mapa lo construimos eh, con una parte bueno, con la mayoría de lo que fue los resultados en los cromatogramas y acompañado de literatura. Y lo estamos dejando para los tres principales grupos de compuestos: lípidos, proteínas y carbohidratos. Todo lo que se ve en azul, esta agua, este amoníaco, estos ácidos orgánicos, estos intermediarios, furanos y furfurales, se encontraron en la fase acuosa. Y todo lo que aparece en rojo es porque se encontró en la fase del biocrudo en sí. Entonces, a lo que llegamos es, y voy a empezar de abajo para arriba, que abajo es donde hay más rutas que se pueden seguir. Pues tenemos los carbohidratos que aparecen en mi materia prima inicial. Sabemos lo primero que va a ocurrir. ¿Recuerdan la gráfica que les enseñé en donde mostraba que hasta los 220 grados lo que ocurren son hidrólisis de todo lo que hay? Así que lo primero que voy a obtener son los monosacáridos que salen de estos carbohidratos. En este caso, como esto lo hice con ulva, pues lo que esperaría son los monosacáridos, ¿cierto? De la ulva, del ulvan, que estaría ahí. Claro, hay otras cosas. La primera ruta que encontramos es producción de unos intermediarios, furanos y furfurales por deshidratación. Pero estos furanos y furfurales son muy inestables en medio alcalino. Y como les dije que los encontré en medio acuoso, en realidad la fracción de ellos fue muy bajita. ¿Qué analizamos adicionalmente? Que esa agua que estaba saliendo al final estaba ligeramente básica. Y eso nos da a entender que efectivamente la concentración bajita de estos furanos y furfurales es porque ellos son muy inestables a pHs alcalinos. Entonces, continúan su degradación y me generan fenoles y derivados del benceno. Entonces, en este caso, observamos acá ciclopentanonas y derivados, furanonas, el fenol y los derivados de benceno. Ahora, hasta ahí estaría bien si se quedaran ahí, pero ellos pueden seguir oligomerizándose y generarme residuos sólidos hasta que llegan al punto en el que van creciendo, creciendo y se van a salir de solución, ¿cierto? Y se van a pasar al residuo sólido. Ahora pueden repolimerizarse e incluso llegar a componentes más grandes. La segunda ruta, en donde tengo pues, intermediarios insaturados de cadena corta, que por hidratación me van a generar ácidos orgánicos que encontramos. El ácido acético siempre estuvo en la fase acuosa y el ácido fórmico. Y una tercera ruta, que esta es tal vez la más interesante, son reacciones Maillard. Las reacciones Maillard
son la formación de compuestos que vienen de residuos de aminoácidos, de estas proteínas que tengo acá, de los aminoácidos que generan, y de residuos de azúcares. Ustedes tal vez han escuchado hablar de reacciones Maillard, cuando uno las explica en alguna clase, con por ejemplo, la formación de la capa dorada en el pan después de que se hornea. Ese olor, esos son compuestos que están saliendo de reacciones Maillard. Ahora, en nuestro caso, eso era manera de ejemplo, en nuestro caso, pues estas reacciones Maillard me están generando todos estos ciclos, estos anillos que están nitrogenados, ¿ciertos? Heterociclos, porque me van a salir con diferentes átomos diferentes, de nitrógeno, de oxígeno, en algunos casos salen con azufre también. Ahora, para las proteínas, pues sabemos, se hidrolizan a péptidos y aminoácidos. Si no siguen la ruta Maillard junto a los carbohidratos, pues lo que voy a tener es que estas aminas que salen del extremo del aminoácido pueden, con reacciones junto a los ácidos grasos, pues generar miamidas, que es el caso de lo que estoy teniendo acá. Y finalmente la ruta, la que sería la idónea, que es lo que uno busca, pero que no ocurre en gran cantidad cuando estamos trabajando con macroalgas, es la de los lípidos, porque ya ustedes saben que las macroalgas tienen un contenido de lípido demasiado bajo. Sobre su masa seca no pasan el 2%. Entonces, lo que quisiéramos es que hubiera la hidrólisis de los lípidos a glicerol y sus ácidos grasos para que por descarboxilaciones me genere las cadenas alifáticas que busco. Entre más larga, pues más densidad energética. Pero de nuevo, no es el componente que está en mayor abundancia. Claro, sale y en los cromatogramas los van a ver, que salen los ácidos grasos de 18, de 16, de 14, van a salir. Y uno quiere rastrearlos porque son los que le van a dar como una idea del por qué los diferentes contenidos energéticos que le están dando el análisis elemental. ¿Recuerdan lo que les mencionaba, que se hace el análisis de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, hidrógeno, se me quedó? Y con eso tenemos una idea del contenido energético. Pues después venimos acá y como esto es semi-cuantitativo, pues podemos empezar a decir, ah, sí, ok, tenía más contenido energético según la fórmula que empleamos, porque en realidad estoy viendo muchas más cadenas alifáticas que en los demás. Entonces es una forma como de correlacionar los resultados y poderle dar validez al final al análisis que estemos realizando. Ok, pues, ¿qué se ha hecho? Yo trabajé con estas tres macroalgas, ustedes las conocen. Una alga parda, el sargazo. Esto era mezcla de sargazos en realidad. Una alga verde, Ulva fasciata. Empezamos con Ulva lactuca, pero estaba bastante difícil de conseguir, así que finalmente nos quedamos con esta que era más abundante. Y una roja, Osmundaria obtusilova. Se le hacían las caracterizaciones. No me voy a detener mucho en esto porque la caracterización cambia por cada vez que se recogía el alga. Pero a grandes rasgos, pues el sargazo siempre sale con un contenido de material inorgánico mucho más alto que los demás. Claro, según la teoría, hasta 40% de contenido inorgánico, hasta 40, usted todavía puede hacerle conversión térmica para obtener algún biocrudo, algo líquido. Por encima del 40%, pues ya usted sabe que si lo hace, lo que está buscando son gases, por la cantidad de metales que tiene. Y esto es un resultado de lo que es el rendimiento. Lo que está en azul es el biocrudo, la fase líquida orgánica. El rosadito es la parte de la matriz carbonácea. Gris, el gas, y amarillo, la parte acuosa. Y observan qué está pasando acá con los rendimientos. El sargazo tiene menos. Este también es sargazo, que tratamos en ese tiempo de desmineralizarlo, de hacer unos procesos para tratar de quitarle un poco todos estos
metales que tenía. Y resultó que sí, aumentaba el rendimiento, pero seguía quedándose bajito. Osmundaria, más rendimiento, Ulva, más rendimiento. Dan más. Cada uno de estos puede dar más. Lo que pasa es que cuando hicimos esto fue para comparar y cuando lo hicimos pues utilizamos unas condiciones que aún no habíamos determinado si eran las óptimas o no. Y esto se hizo a 350 grados y durante 45 minutos. Y ya ahora, con la introducción que les di, pues saben que estas temperaturas, al ser más elevadas y más tiempo de reacción, pues lo que está formando es más gas que líquido. Bueno, no más gas que líquido, pero me está reduciendo la cantidad de líquido que estoy produciendo. Lo cierto es que pues estamos viendo cómo va aumentando la producción de biocrudo de sargazo, osmundaria y ulva. Y pues ahí lo tenemos. Y ahora el por qué. Pues cuando vamos al análisis de la materia prima que se hizo, van a observar acá que la cantidad de carbohidratos, y recuerdan que le hice mucho énfasis cuando vimos el mapa a las rutas que seguían por el lado de los carbohidratos, porque es que son los más abundantes, así que es como lo que va a dominar, el tipo de reacción que va a aparecer más abundante. Y se observan los carbohidratos que en las algas, pues los que tienen mayor cantidad o mayor concentración de carbohidratos fueron efectivamente la ulva y osmundaria. Mientras el sargazo, si observan en comparación, era mucha más ceniza. Entonces esto ya me empieza a explicar o me empieza a dar pistas para no perder el tiempo la próxima vez que quiera hacer HTL. Si encuentro un alga y desde el principio me doy cuenta de que tiene un contenido de ceniza muy alto o que el contenido de carbohidratos está bajito. Porque lo que les decía, quisiera lípidos, pero miren las concentraciones de lípidos. 0.3%, 0.9%, 2%, 1%. Pues no es lo que voy a querer, ¿de acuerdo? No es lo que en realidad va a dominar el resultado. Disculpen que parece que alguien por acá decidió cortar el césped hoy. No sé si los está molestando el ruido. No, te escucho, bueno, en mi caso te escucho bien. Bien, pues finalmente, les dije que era media hora y ya me pasé un poco, pero voy a acabar. Finalmente, y esto lo añadí al final porque recordé que me dijo la profesora que ustedes lo que quieren es probar unos catalizadores. Pues este trabajo también se realizó con catalizadores, específicamente con dos. Uno que es magnetita, óxido de hierro, y otro que se hizo con nanopartículas de paladio. No me detengo acá en la caracterización, pero pues nada, nanopartículas, ¿cierto? Caracterizadas. Me dice que ustedes ya las van a recibir caracterizadas, así que esta parte no debería ser problema. Ya vienen indexadas y vienen con los tamaños y todo esto. Pues estos catalizadores los utilizamos pensando que sería bueno utilizar catálisis heterogénea, pensando en que después pudiéramos recuperar estos catalizadores después de que ha ocurrido la licuefacción. En mi investigación no llegamos a hacer esa parte de recuperarlos, pero sí de analizar cómo cambiaba ese biocrudo después de que se había utilizado un catalizador heterogéneo, como estas nanopartículas que estoy presentando. Y aquí lo que quiero es que de estas gráficas observen primero la línea azul. A la izquierda tengo el biocrudo que se analizó en cuanto a rendimiento para el que se hizo con magnetita. Y acá lo que íbamos haciendo era aumentando la carga del catalizador en términos de porcentaje respecto a la cantidad de alga que se había utilizado. Entonces, sin catalizador, 0.63%, 1.25%, hasta 3.75%. Y lo mismo para el paladio. Ahora, después de ya haber hecho esto, después de haber terminado mi tesis, lo que yo le aconsejaría es sí, grafíquenlo primero así, si van a trabajar con catalizadores, pero también grafíquenlo de tal manera que se vea la proporción de
catalizador versus directamente carbono, que es lo que estamos promoviendo, ¿cierto? Tener algo con densidad energética, cadenas de carbono muy largas. Entonces, que acá me dijera como de 1 a 5.000, 1 a 6.000, 1 a 12.000, puede ser en masa de catalizadora a carbono, sí, a fuente de carbono. Pero nada, vamos a analizarlo como yo lo hice en aquel momento. Y lo que quiero que vean acá de esta línea azul es que hay un comportamiento no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que esperaríamos o lo que nos diría, nada, en un primer análisis, lo que uno pensaría es, esto va a seguir produciendo biocrudo y si le sigo poniendo catalizador, pues él va a seguir produciendo hasta que se acabe la fuente de la que me va a producir biocrudo, ¿cierto? Hasta que reaccione toda la biomasa. Es decir, yo esperaría tener una línea que sube y que después llega a un plato que se estabilizó. Pero eso no pasa cuando se utilizan catalizadores heterogéneos. Van a observar que siempre va a llegar a un pico. Y ese pico es el que usted quiere analizar. Y por eso es que les digo que traten de buscarlo con la proporción en masa de catalizador a carbono. Porque, si no recuerdo mal, cuando yo la hice entre estos se empezó a normalizar en masas la proporción de catalizador versus fuente de carbono. Nah, lo cierto es que cuando vienen a ver la parte de el crudo que que se obtuvo con magnetita, pues tuvo un aumento hasta este punto, en donde me muestra que aumentó 9% el rendimiento del crudo. Para el caso del paladio, pues desde este punto hasta este punto, me aumentó un 8%. Y ahí vamos a decir, caramba, pues no hizo mucho el paladio en cuanto a términos de aumentar la cantidad de biocrudo que se ve al final. Pero lo que sí hizo el paladio y que se ve es el cambio en la línea rosada o no, del color que estén viendo esta línea, rosado o naranjado. Que se observan, aquí el hierro empezó a hacer que disminuyera un poco y después siguió aumentando. Pero el paladio tuvo el mismo comportamiento que el rendimiento. Fue aumentando como el contenido energético de ese crudo, porque eso es lo que está representando esta línea. El contenido calórico, los megajulios por kilogramo. Y van a observar que en el punto máximo, disminuyó 1.5 megajulios por kilogramo, la densidad energética de ese crudo. Mientras el paladio en el punto máximo aumentó en 4.5 megajulios por kilogramo ese contenido energético. Entonces, estos dos análisis siempre tienen que ir de la mano, porque al final usted no quiere entregar el resultado solo en términos de rendimiento, ni quiere entregarlo en términos de contenido calórico de ese crudo. Usted quiere hacer como una tasa que me represente los dos. Y eso es el recobro energético, que sale con esta fórmula que con esta fórmula que aparece acá. El recobro energético, que viene de tanto de este valor, del valor calórico, como del rendimiento, como de la cantidad de masa que se utilizó para poder llegar a ese biocrudo. Lo que estamos viendo es que para el caso de la magnetita, hubo un aumento, ¿cierto? Del recobro energético, de no usar catalizador a usarlo al 1.25% de carga de catalizador. Pues me aumentó un 18% el recobro energético. Es decir, que de toda la energía que había en esa biomasa, solo en esa fase de biocrudo, yo recuperé el 74% de toda la energía que había ahí. Claro, ahora de una manera que puedo usar en forma de biocrudo. Para el paladio, pues tuvo un aumento de 50.3 a 78.9%, es decir, muchísimo más, ¿cierto? 28.6% de recobro energético comparado con no utilizar catalizador. Entonces estoy recuperando casi el 80% de toda la energía. Y recuerde que en la fase sólida aún hay energía por recuperar. En la fase líquida pueden haber componentes que tengan otro tipo de usos, no necesariamente energéticos.
Entonces, esto es lo que podrían esperar al utilizar catalizadores, este comportamiento no lineal, que hay que correlacionarlo, como les decía, con el contenido calórico y con los resultados de cromatografía de gases. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Vale. Pues nada, ahí ya viene el cierre. Esto es lo que es el mapa completo de las rutas que tiene que seguir desde que está la materia prima hasta que tenemos un biocombustible que es funcional y listo para utilizar en cualquier estructura. De todo esto que está acá, la investigación que se ha desarrollado en el laboratorio es esta que aparece acá. Probamos diferentes materias primas, 3 macroalgas. Se hicieron pretratamientos, lo que les había comentado de reducir la cantidad de contenido inorgánico de una alga, de el sargazo específicamente. Dentro de estas, investigamos por la parte de liquefacción hidrotérmica. Además, se hizo investigación con catalizadores y hasta ahí. Todo lo demás es tierra fértil para investigar, pero claro, en el laboratorio estamos trabajando con liquefacción hidrotérmica. Así que nada, eso es como lo que se tiene hasta ahora dentro de las necesidades de investigación que vienen de ese mapa que les estoy mostrando. Pues estas que están en negro son las que aún no se han trabajado en el laboratorio, las que están en verde sí. Se ha trabajado en variabilidad de la materia prima, en el reciclar el agua residual, en coproductos que hayan y bioproductos de estas conversiones. Por ejemplo, se hicieron, y eso ustedes lo han hecho ya varias veces, síntesis de nanopartículas, síntesis verde, refinamiento. Lo que no se ha hecho es, y por ahí vi algo que aprovecho para felicitar a la profesora y una estudiante graduada que vi que habían ganado algo, lo de Algarete, estuve leyendo, y que a lo mejor por ahí pueden investigar ahora esta parte, ¿cierto? Del crecimiento de algas y tasas de productividad, pero hace falta investigación en métodos de separación y en evaluación del reciclaje de los nutrientes. Así que yo acabo ahí. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto contesto.